En Ecuador. Muy buenas noches a todos y todas allá en Europa. A todos les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Enlace Latinoamericano Europeo. Conscientes de contar con información veraz y diversa, estamos aquí conectando a Ecuador, Europa y a nuestra gran comunidad en las redes sociales. Mi nombre es Marta Ogoño y los saludo desde Machala, Ecuador. Con nuestros enlaces buscamos romper el relato que posicionan los medios hegemónicos pautados y voceros del gobierno. Hoy más que nunca, tratando de aportar a la construcción de la democracia, la paz y a la superación del odio. Hoy, Enlace Latinoamericano Europeo tiene el gusto de presentar a Paola Cisneros. El tema de esta noche es Mujeres y los retos en el contexto neoliberal. Paola Cisneros Rivadeneira nació en Macas y vive en Shell de la provincia de Pastaza, en Ecuador. Es estudiante egresada de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. También es militante de las Juventudes Comunistas Ecuatorianas. Es fundadora del proyecto Tribu Política en Pastaza, feminista y política. Él le da la más cordial bienvenida. Paola Cisneros, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes con el mundo y Bélgica. Buenas noches, mejor dicho, quienes nos escuchan también al otro lado del mundo. Un abrazo a todas las personas de Ecuador que se están conectando igualmente a este enlace. Creo que es importante tener estos espacios de participación y sobre todo de visibilización de todos estos problemas, retos y desafíos que estamos enfrentando las mujeres en este contexto neoliberal y dentro del sistema capitalista como tal, conocer cuáles son los elementos de explotación y opresión que vivimos las mujeres y los cuerpos feminizados dentro del sistema capitalista. Agradezco al Enlace Latinoamericano Europeo por hacerme la invitación. A mí como mujer, como amazónica, como estudiante, como hija de la universidad pública, para visibilizar y hacer conocer cuáles son nuestros pensamientos actuales, cuáles son nuestros retos y cuáles son también nuestras propuestas como jóvenes, como políticas, como feministas, para enfrentar todos estos desafíos. Muy buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación. Bien, Paola, vamos a iniciar con esta entrevista. Paola, usted tiene conocimiento cómo ha impactado el Plan Estratégico 2022-2025 de la ONU sobre el programa de las mujeres en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, considerando el contexto neoliberal que predomina en muchas regiones de América Latina, incluida la influencia de políticas económicas neoliberales en la lucha por los derechos de las mujeres. Sí, bien, yo creo que como país últimamente no hemos avanzado como tal en estos retos y desafíos que que se han impuesto desde la agenda de la ONU, sobre todo de la rama de la ONU Mujeres, y que se intentaba fomentar el impacto en cuatro esferas temáticas para mejorar la calidad de la vida de las mujeres y frenar también la violencia contra las mujeres. Estas cuatro esferas que plantea la ONU a nosotros, que plantea la ONU como tal, se basan en temas como la gobernanza y la participación en la vida pública, el poner fin a todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. También fomentan el empoderamiento económico de las mujeres y una última esfera que proponen es en torno a las mujeres, la paz y la seguridad, sobre la reducción de riesgo de femicidios y feminicidios. Yo creo que como país
realmente no hemos podido avanzar mucho, ya que en este último gobierno que nosotros estamos atravesando como tal, ha sido bastante complejo. El gobierno nacional ha eliminado la institución como tal del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Yo lo digo eliminado, ellos dicen cambiarle de nombre, pero en realidad es eliminación de un ministerio que era muy importante para frenar la violencia contra las mujeres en el Ecuador. Y con esa eliminación también se eliminaron, con esa eliminación de la institucionalidad, se eliminaron recursos que ayudaban a proteger a las mujeres que habían sido víctimas de violencia basada en género y también a las familias, hijos, por supuesto, de quienes quedaban como víctimas colaterales de los femicidios y feminicidios. Vivimos en un país donde lastimosamente se matan a mujeres dentro de los cuerpos de las fuerzas policiales, dentro de las instituciones militares y, no hemos podido avanzar porque precisamente no tenemos una institucionalidad que proteja nuestros derechos como tal. Ahora se pretende se propone hacer una nueva constitución, a lo que yo realmente, o sea, yo analizando como más allá de feminista, mujer, como politóloga también, eh, no estoy de acuerdo con que se pretenda hacer una nueva constitución porque nosotras como mujeres y quienes pertenecemos a la clase trabajadora, a todos los sectores marginados de este país, corremos el riesgo de tener una regresión de derechos. Y el presidente lo ha demostrado. Tenemos una vicepresidenta que ha sufrido violencia política y lo que han hecho las instituciones de este país, en lugar de ayudar a frenar este tipo de actos, más bien ha sido burlarse en la cara de las mujeres con disculpas que son revictimizantes y sin dar ningún tipo de restitución de derechos hacia quienes hemos sufrido violencia en cualquiera de sus tipos. En Ecuador, el 65% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia, sea psicológica, física, política o sexual. Y lastimosamente con esta limitación de la institucionalidad y de los recursos como tal por parte del Estado, yo creo que en lugar de avanzar y poder fomentar una cultura o una sociedad, mejor dicho, que proteja y cuida las vidas de las mujeres, más bien estamos regresando, estamos teniendo una regresión de derechos porque ya no tenemos, como digo, la institucionalidad con este tema del ministerio y tampoco tenemos recursos para que podamos emprender proyectos. Quienes hemos sido parte de colectivos y organizaciones feministas, ya no tenemos recursos para poder emprender proyectos para por lo menos cuidarnos entre nosotras. Gracias, Paola. En un contexto de políticas neoliberales que han afectado gravemente la vida social y económica de las mujeres en América Latina, ¿cuáles han sido los logros más significativos en Ecuador en la lucha contra la violencia de género y qué medidas se han implementado con mayor efectividad para prevenirla y abordarla en nuestro país? Bien, yo creo que, como ya lo mencioné, en estos últimos años, en lugar de tener avances, yo creo que hemos tenido una regresión de derechos, no solamente con las mujeres, sino contra todo mismo, pero especialmente con esta cuestión de las mujeres, principalmente porque, como ya lo mencioné, tenemos un presidente que ha demostrado que no le importan la vida de las mujeres, que su ex esposa tiene problemas con esto de violencia vicaria, tiene problemas con la vicepresidenta, tiene problemas con varias mujeres políticas. Entonces yo creo que en estos últimos años no hemos podido avanzar como tal. Sin embargo, en esta última década, yo creo que sí hemos avanzado en cuanto al tema de la gobernanza y la participación en la vida pública de las mujeres, porque sí hemos notado que hay más mujeres participando en política,
hay más mujeres ejerciendo cargos públicos y eso también es importante. Y es importante que las mujeres lleguemos también a ocupar estas esferas que antes, a las que antes no teníamos acceso, para que podamos nosotras desde ahí plantear propuestas que respondan a las necesidades que nosotras vivimos. Yo creo que ese ha sido el principal avance que hemos tenido nosotros como país. Faltan todavía muchas cuestiones por abordar. El tema de los feminicidios, de los femicidios también, el tema de la violencia sexual, el tema de la violencia psicológica, el tema de la violencia contra las mujeres que defienden los territorios de explotación petrolera y minera. Falta muchísimos temas por abordar en este país y para poder poner fin a todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Y creo que el principal aporte que podría hacer el Estado sería devolvernos de esta institucionalidad de los ministerios que proteja nuestros derechos y devolvernos también los recursos que ayudaban a fomentar proyectos y ayudaban a sostener proyectos como casas de acogida que protegían las vidas de las mujeres. En la sala de Zoom, nuestro compañero Edmundo Albornoz desde Estocolmo tiene una pregunta. Vamos, Edmundo. Sí, gracias por tu exposición, Paola. Me sorprende, digamos, el tema que acabas de decir, de que estás en contra, digamos, eh, de una nueva constitución. ¿Tiene el micrófono silenciado? No me han estado escuchando, ¿verdad? Ajá, le escuché hasta que le sorprende que esté en contra de la nueva constitución. No sé cómo se apagó eso. Bueno, creo que se debe al tema de la constitución, lo que pasó en Chile, ¿verdad? Pero bueno, yo desconozco, digamos, los temas, digamos, feministas, los temas de las mujeres en la Constitución del 2008. No sé qué es lo que... yo lo que estaría, digamos, es que posiblemente no sea necesario, digamos, hacer una nueva Constitución solamente por el tema de las mujeres, sino que quizás sea suficiente con reformas, digamos, que no han sido consideradas en esa constitución del 2008. El tema de las agresiones, el tema de la violencia contra las mujeres no es nuevo. El tema de la violencia contra las mujeres tiene miles de años incluso. Después de nuestra era, después, digamos, bueno, hay pocas escrituras, poca información acerca de la mujer manchú, de las mujeres en los principados, digamos, asiáticos e incluso, digamos, africanos. Nosotros tenemos un poquito más información de las mujeres, digamos, en nuestro continente, en nuestro propio continente. Un poco de Europa también, ¿verdad? Tenemos a Nadezhda Krúpskaya, tenemos a la Sensky, que fue una de las propuestas, digamos, para celebrarse el Día Internacional de las Mujeres, pero tenemos también mujeres en los Estados Unidos, muchas mujeres en los Estados Unidos, quizás incluso más que en Latinoamérica, que lucharon, digamos, por la independencia. Pedimos disculpas a toda nuestra audiencia por los inconvenientes suscitados y retomamos la entrevista con Paola Cisneros. Edmundo Albornoz estuvo en la última parte ayudándonos con una reflexión. Continuamos, Edmundo. Bueno, estás, Paola, sí está, ¿no? Con nosotros. Estábamos hablando del neoliberalismo, estábamos hablando acerca de la violencia hacia las mujeres, que no es tan nueva la cosa, que es bastante viejo, pero hay un reforzamiento, digamos, de la violencia en unas sociedades, digamos, de que no son educadas para revertir
esa forma de ver, digamos, la violencia, porque se notaba, digamos, antes del desarrollo del capitalismo, ya había violencia en las guerras, digamos, en los inicios del capitalismo. En los Estados Unidos, las mujeres luchaban contra el colonialismo inglés en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, las mujeres no eran tan bien recibidas en esa lucha. Esa lucha era considerada, digamos, para los hombres. Entonces las mujeres tenían que incluso teñirse el pelo, teñirse la cara para pasarse como hombres en las mismas guerras, digamos, de liberación. Eh, en Latinoamérica, digamos, con el desarrollo del capitalismo, eh, se ha llevado la misma concepción, digamos, la apuesta de las mujeres en otros niveles, ¿no? Viene incluso de las Biblias. Consideremos de que la Biblia es nuestra, la Biblia, las otras Biblias, digamos, el Corán también, no se publica los escritos de las mujeres que hay escrito de las mujeres. Entonces, eso, digamos, ha habido una educación que ha seguido hasta nuestros días. Eh, yo creo, digamos, que con la participación de las mujeres en las luchas se ha alcanzado bastante, pero al mismo tiempo estamos lejos de conseguir, digamos, una paridad. Eh, una pregunta para Paola es cómo considera, digamos, la situación actual, que las posibilidades de que Luisa González llegue, digamos, a un triunfo, digamos, con este progresismo que tenemos, por lo menos, digamos, que no es una lucha por el socialismo, pero por lo menos es un progresismo donde se puede avanzar por medio de las constituciones, digamos, a obtener una avanzada en la lucha de las mujeres. Y con esa posición, digamos, de la presidenta de México también, digamos, son fuertes apoyos, digamos, al avance de la lucha de las mujeres. ¿Cómo lo ves por ahí? Bueno, muchas gracias, Edmundo, por el contexto que nos dio. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha mencionado. Creo que la violencia de género no es un problema actual que atravesamos las mujeres, sino es algo que está, creo que desde el principio de la humanidad. Sin embargo, yo creo que es importante, como mencioné ya anteriormente, que las mujeres ocupemos estos espacios de gobernanza, de poder público, estos espacios políticos, estos espacios donde se toman decisiones importantes sobre nuestras vidas, para que nosotras también podamos plantear, como ya mencioné, cuáles son nuestras necesidades y desde ahí partir para solucionar también nuestros problemas. Yo creo que la presencia de Luisa González, perdón, como presidenta del Ecuador sería un avance bastantísimo significativamente para todas las mujeres ecuatorianas, considerando no solamente que sería la primera mujer presidenta electa democráticamente en nuestro país, sino también porque, como ya mencionó Edmundo, también ella representa el ala progresista y que obviamente no es como el camino directo al socialismo, pero sí yo creo que con ella se podrían plantear bastantes reformas significativas para el avance de los derechos de las mujeres. Ya hemos visto que con el presidente actual que tenemos, el presidente candidato, hemos tenido un retroceso, como ya mencioné, con este tema del ministerio, de los presupuestos, todos los problemas de violencia de género que tiene con la vicepresidenta, con su ex esposa y con otras mujeres políticas también. Eh, ha demostrado que de verdad las vidas de las mujeres no le importan al presidente. Entonces yo creo que no solamente porque sea mujer Luisa González, sino también porque representa a esa ala progresista, sería un punto a favor para quienes estamos del lado de los derechos humanos, para quienes estamos del lado de las mujeres y para quienes sentimos de verdad la necesidad
de poder avanzar en reformas que vengan desde la Constitución. Como yo mencioné, yo no estoy a favor de que se haga toda una nueva Constitución, porque para mí eso sí significa o representa, mejor dicho, un peligro para quienes hemos tenido derecho, para quienes consideramos que esta Constitución ha tenido un avance importante en cuanto a derechos humanos y de la naturaleza. La Constitución ecuatoriana del 2008 es una de las, y es hasta ahora creo una de las más progresistas, más avanzadas en cuanto a este tema de los derechos. Y yo creo que no es necesaria eliminar todo y hacer algo nuevo, sino, como ya mencionó Edmundo, hacer reformas que nos permitan, perdón, hay un ruido que no sé cómo desactivarle. Denme un segundito. Creo que ahí. Entonces, que reformas que nos permitan seguir avanzando en esta cuestión de derechos. Es necesario que nos devuelvan, como ya lo he mencionado varias veces en este conversatorio, que nos devuelvan el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, porque desde la institucionalidad hay que cuidar nuestros derechos, hay que cuidar las vidas de las mujeres, no esperar a que nos sigan matando dentro de nuestras casas, no esperar a que sigan matando mujeres dentro de cuarteles de militares, dentro de escuelas superiores de policías, no esperar a que nos pase eso para recién ahí empezar a plantear reformas. Así es todo un reto, ¿sí? Como el título de nuestro conversatorio de hoy, Mujeres y los retos en el contexto neoliberal. Muchas gracias, Paola, otra vez por estar aquí con nosotros. Siguiendo en esa línea, ¿sí? Porque hablamos ahora de Luisa González, que será, pues, esperemos, la nueva presidenta de nuestro país. Ahora, yéndonos hacia México con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, podemos considerar su victoria como una muestra de un giro progresista de izquierda en América Latina, especialmente en oposición al neoliberalismo, ¿sí? No sé, o tal vez un símbolo de avance para las mujeres y una resistencia a las políticas neoliberales que están dominando y seguirán dominando la región. Sí, yo creo que ver a Claudia Sheinbaum no solamente como presidenta, sino los discursos tan inspiradores que ella da a las mujeres mexicanas y a todas las mujeres latinoamericanas, sobre todo, ha sido una esperanza para nosotras, para las mujeres que hacemos política, porque sí se puede llegar a ocupar esos cargos importantes, pero más allá de ocupar los cargos, yo creo que es importante también tener esa conciencia política como tiene la doctora Claudia Sheinbaum, saber conocer la realidad que atravesamos las mujeres en Ecuador y en América Latina para poder plantear soluciones a estas problemáticas. Y más allá de eso, ser consciente, porque nosotros ya hemos tenido mujeres ministras como María Paula Romo, pero que cuando salíamos a marchar por el 8 de marzo mandaba a militarizar y mandaba a los policías a agredirnos en estas marchas. Entonces, creo que más allá de la figura como tal, es importante pensar en qué clase de figura estamos pensando poner en esos puestos, porque no nos serviría de nada tampoco tener una presidenta que después deshaga todos los derechos de las mujeres o de cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar eso, saber, o sea, cuál es la postura política también de las mujeres que están ejerciendo política, porque como decíamos de Verónica Abad, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ella decía, porque incluso nos dijo alguna vez en su campaña que las feministas éramos unas locas, que las marxistas éramos feas. Entonces, ella era bastante violenta con las feministas, no estaba de acuerdo con el feminismo y pues no estar de acuerdo, pero yo creo que es importante que desde ahí podemos empezar a pensar a qué clase de mujeres nosotras estamos llevando a ocupar estos puestos políticos.
¿estamos llevando a mujeres que representan de verdad el ala progresista o estamos llevando a mujeres que luego nos van a tachar de estúpidas, de feas, de locas, solamente porque estamos exigiendo un trato digno por ser seres humanos? Absolutamente, sí, porque bueno, las ideas son diferentes, ¿no? De cómo tiene que ser, de cómo tenemos que ser como mujeres, ¿no? Y ahí vemos el claro ejemplo. La señora Abad tiene, al parecer, pues otra idea de cómo deberíamos ser y una idea bastante especial, digámoslo así, de las mujeres que somos progresistas. Bueno, hablemos un poco, por favor, de la persecución política en Ecuador, sí, que es un tema bastante grande y que hay muchas mujeres, figuras como Fernanda Robles, Mónica Palacios, Andrea Arrobo, ex ministra del actual presidente, la misma vicepresidenta de la República, sí, que han sufrido violencia política, sí. ¿Qué límites existen entre ser parte activa de la política en Ecuador y ser víctima de persecución, en un contexto en donde el liberalismo tiende a reforzar las élites políticas en lugar de promulgar una inclusión real de las mujeres, ¿no? En esta contienda política? ¿Qué dirías al respecto? ¿Qué lectura le das tú? Claro, como ya dijo, o sea, es importante saber qué tipo de personas estamos llevando al poder como tal. Yo creo que tenemos una representación bien grande de mujeres ahorita dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los ministerios, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados también, pero ¿qué están haciendo las mujeres? ¿De verdad están ejerciendo su cargo? Yo he visto varios casos igual de viceprefectas que no tienen funciones, que no solamente los prefectos les utilizan para que vayan a hacer la cara bonita de un evento o que les utilizan para que hagan cosas como que fueran, no sé, una reina de belleza. Entonces, desde ahí empieza como el reconocimiento de la violencia de género, no solamente cuando el presidente le manda a la vicepresidenta a hacer una misión diplomática en un país que está en guerra, sino desde ahí, o sea, desde de verdad están pudiendo ejercer sus funciones como mujeres políticas o se les están restringiendo desde ahí sus derechos. Y en ese sentido, yo creo que no es solamente la cuestión de que las mujeres lleguemos, sino que podamos también ejercer nuestro derecho político, porque para eso estamos ahí, para eso nos han escogido también democráticamente las personas. Entonces, en este sentido, yo creo que el Ecuador sí necesita muchísimo por avanzar. Necesitamos reformas en el tema electoral que protejan los derechos de las mujeres políticas para que no sigan pasando estos atropellos, para que las mujeres no tengamos que renunciar a nuestros sueños, a nuestros cargos, porque simplemente al presidente o al jefe nuestro no le gusta las propuestas o nuestro trabajo. Absolutamente, sí. Muchas gracias por eso. Tenemos desde Italia una pregunta. María Calle, por favor, tu micrófono. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en el espacio de Enlace Latinoamericano Europeo. Seguimos diciendo nombres de mujeres. No nos olvidemos de Paula Cabeza y toda la persecución. Y no hablemos de la famosa periodista Alondra Santiago, que tuvo que salir del país completamente. Y todos los miembros que fueron en los diferentes cargos que estuvieron aunque dentro del Consejo de Participación Ciudadana, Yaira Salto, la señora Párraga, la ragazza Párraga, seguimos tirando a flote que prácticamente el presidente actual de este gobierno le interesa son las mujeres, tenerlas en un modo marginal, pero solo afines a su entendimiento, a su línea política. Y esto ha lacerado mucho. Ya, como usted dijo, a mí a Verónica Abad no me gustó, como decía que las feministas no existen, son equivocadas, pero tenemos que también poner un punto claro, que Latinoamérica es un país completamente, eternamente machista, donde no queramos ocultar
hasta el mínima frase dicha en un determinado modo, resalta esta situación. Entonces, han pasado diferentes feminismos y seguirá la persecución que estamos hablando. Usted sostiene que no ha habido una respuesta contundente. Mi pregunta es, ¿cómo le vamos a dar una respuesta contundente a este gobierno cuando al interno seguimos con las rivalidades y somos mujeres? ¿Cómo le podemos hacer a esta parte? ¿Cómo le podemos a seguir? Porque hemos dado nombres y nombres que sean de diferentes posiciones, pero ¿cómo le damos cambio? ¿Qué lado usted ha visto en estos últimos momentos que se esté forjando como para poder decir, aquí hay un punto de salida y de quiebre que podamos saltar y decir, es hora que también las mujeres comiencen a ser empoderadas y no ser solo víctimas de la contienda electoral? Ujú. Bien, algo que hay que empezar por reconocer es que no todas las mujeres políticas son feministas, ni todas las mujeres políticas van a estar a favor de los derechos de todas, porque lastimosamente varias, o por no decir la mayoría de las mujeres que hacen política en el Ecuador son mujeres que pertenecen a la clase burguesa y que obviamente van a defender los derechos y los intereses de esa clase. Entonces, partir desde ahí para entender por qué las rivalidades, creo, entre las mujeres que ejercen y hacen política. Yo creo que es importante que las mujeres que estamos ejerciendo el camino de la política o que estamos construyéndonos, mejor dicho, desde ahí, empecemos también por construirnos desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva de clase también, para que no lleguemos a ocupar cargos públicos y luego solamente legislar o hacer política pública para el favor de las mujeres que oprimen a otras mujeres también. Tenemos el caso de Verónica Abad, como yo decía, que agredía verbalmente a otras mujeres durante su campaña cuando fue candidata a vicepresidenta. Y ahora precisamente las mujeres a quienes ella agredía somos las mujeres que estamos reclamando para que se le restituyan sus derechos como vicepresidenta. Entonces, la pugna aquí yo creo que no es entre los feminismos o entre las izquierdas, sino más bien la pugna es contra la clase que está realmente en la cúpula y que está tratando de explotar lo más que pueda a quienes estamos abajo. Por eso es importante que una vez que lleguemos a ocupar estos cargos dentro del ámbito de la gobernanza y la participación política, construyamos políticas públicas y leyes que beneficien a todas las mujeres, no solamente a las mujeres que están arriba, a las mujeres de la clase trabajadora, a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres que viven en territorios de extracción minera y petrolera, a todas las mujeres. Y para eso hay que también un poco aterrizar sobre la realidad de nuestro país, el contexto que atravesamos ahorita, sobre todo de una criminalización de la pobreza y también en un contexto de una guerra racializada, afecta mucho a las mujeres que viven en condiciones de pobreza y que son marginadas por su color de piel. Entonces, repito nuevamente, la cuestión aquí no es solamente llevar a que cualquier mujer ejerza la política, sino también que las mujeres que ejercen la política sean mujeres que defiendan los derechos de todas. Desde Alemania tenemos a nuestra compañera Marta Armijos. Martita. Hola, muy buenas noches, Pau. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, este tema es muy importante y ya se acerca el Día de la Mujer y vamos a estar en que celebramos, o no celebramos, sino que en que es un día en que tenemos que presentar o recordar que aún no hemos no hemos recibido o no se han reconocido, mejor dicho, los derechos a los que tenemos nosotros derecho.
valga la redundancia. Quizás un poco acotando al asunto de las mujeres en la política, fue algo muy evidente cómo las mujeres participan en muchos casos en la política. En el caso de las vicepresidentas, candidatas a vicepresidenta, fueron pocas de ellas, que incluso nosotros nos preguntábamos por qué mejor ellas no fueron las candidatas a presidenta y no a la inversa, pero la mayoría de ellas estaban solamente representando prácticamente al lado del candidato a presidente. Eso por un lado. Y por otro lado, usted lo ha dicho, bueno, en del asunto de que no todas las mujeres son feministas, ni tampoco, bueno, no se puede exigir que todos sean feministas, pero sí que se reconozca que todas las mujeres tenemos los mismos derechos. Pero en el caso del actual gobierno, vivimos lo contrario y vivimos realmente que hay un ataque hacia las mujeres desde las mujeres. Entonces, yo no veo ninguna de las ministras actuales del presidente Noboa, del gabinete, del gabinete actual, que haya expresado su solidaridad con alguna de las mujeres que ha sufrido violencia política o violencia de género. Ya, eso quizás para acotar, pero otra cosa que no sé, bueno, hasta qué punto usted también lo haya seguido en los medios. Creo que el día de ayer, la ex esposa del presidente Noboa salió otra vez al público, se dirigió al público para dar a conocer que lo que realmente es la violencia vicaria. Y que eso es un proyecto de ley que está desde hace 3 años durmiendo en la Asamblea. No sé hasta qué punto usted sea también de la opinión que podemos ver, quizá podamos ver esa intervención, ese pequeño video que publicó la señora Goldbaum, para enterarnos todos, porque allí, por ejemplo, es muy importante. Ella dice, quiero ser la voz también de aquellas que no tienen voz. Y allí veamos el caso también de la señora, no sé el nombre, pero en las redes está como la madre de Cristina. Una niña que fue violada, pero que su padre, por ser alto militar, ocupando un rango muy alto, no le ocurre, no le pasa nada. Y al contrario, le tratan prácticamente de quitar, porque ahí está la fuerza, ahí está el poder, de quitarle a la niña. Es decir, hasta hay una revictimización. No sé, le pregunto su opinión, si usted está de acuerdo de pasar el video o mejor solamente hablamos del asunto. No sé si los organizadores, yo no tengo problema. No, sí, Marta Ogoño lo tiene, ¿verdad? Ya voy a compartirlo ahora. A ver, ya, allí tenemos. Listo. El abusador no siempre pega, no siempre grita. Muchas veces solo firma un papel y arruina tu vida. Durante meses me pregunté por qué. ¿Por qué me quitaban a mi hija? ¿Por qué mi hermano estaba en audiencias judiciales? Hasta que entendí algo. Esto no era solo venganza. Esto era un patrón para perseguirte y torturarte a través de los que más amas. Era violencia vicaria. La violencia vicaria es la forma más cruel de maltrato. No te pegan, no te insultan, te destrozan a través de tus seres más queridos. Porque saben que el dolor más grande no es el que recibes tú, sino cuando atacan a los tuyos y los ves sufrir todos los días. Esto no me pasa solo a mí, esto le pasa a muchas mujeres que se atreven a decir basta, que intentan rehacer su vida y muchas, al igual que yo, terminan atrapadas en un laberinto judicial diseñado para desgastarlas hasta que se rindan. La diferencia es que yo puedo hablar, pero ¿cuántas mujeres están pasando por esto ahora mismo y en silencio? Me he reunido con abogadas, con activistas, con madres que han pasado por lo mismo, porque esto tiene que cambiar.
porque necesitamos que la violencia vicaria sea reconocida como lo que es, una violación a nuestros derechos, al de nuestros hijos y nuestras familias. Por eso nos juntamos en esta lucha para impulsar el proyecto de ley que tipifica la violencia vicaria, para que los agresores sean castigados. Un proyecto que lleva 3 años detenido en la Asamblea Nacional y cuyo trámite vamos a impulsar para decir nunca más ningún tipo de violencia contra la mujer. Esta no es solo mi lucha, esta es la lucha de todas las mujeres que han sido castigadas por atreverse a dejar a un hombre que no las merece. Es la lucha de todas para unirnos en una misma causa, detener para siempre la violencia de género. Claro, Bueno, es re ya fuerte. quizás ahí, usted, ¿qué experiencia hay con esto de la violencia vicaria en América Latina, por ejemplo? Bien, yo desconozco cifras, pero yo creo que es una de las formas de violencia más comunes que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres. Imagínense si a la ex esposa de Daniel Noboa, teniendo toda la plata que tiene y el poder que tiene, le hacen ese tipo de cosas. ¿Qué más puede vivir una mujer que es pobre, una mujer marginada, una mujer que no tiene los recursos y el acceso para pagarse un abogado, una mujer que no tiene tampoco el acceso a los medios, porque ahora los medios también son una gran ayuda para denunciar este tipo de actos, pero hay mujeres que ni siquiera tienen el acceso a eso? Entonces, yo creo que la cuestión no es solamente como el tipo de violencia, sino también contra quién se ejerce este tipo de violencia. Lastimosamente, todas las mujeres, independientemente de todo el poder y el dinero que tengamos, somos vulnerables, mejor dicho, a vivir estos tipos de violencia, porque para empezar, los hombres van a estar siempre un paso más adelante que nosotras. Son los hombres quienes ejercen la política, quienes tienen el acceso a los medios, quienes tienen el acceso a todo este tipo de encubrimiento también social, porque la sociedad siempre nos hace quedar a las mujeres como que nosotras somos las locas, como que nosotras somos las que no queremos avanzar, o que nosotras somos las que queremos pelear. Pero lastimosamente, como vivimos en una sociedad machista, en una sociedad que protege más o que le cree más a un hombre que a una mujer cuando atraviesa estos tipos de violencia, y que encubre también todo este tipo de violencias, es un poco complicado avanzar, pero sí es necesario tener o aliarse con estas mujeres que tienen un poco de poder para ejercer presión y poder avanzar en estas reformas legales. Yo creo que la lucha que está ejerciendo la ex esposa del presidente es muy válida y hay que apoyarle, obviamente. Hay que apoyarle también en la lucha a Verónica Abad, así no nos caiga bien, porque independientemente de eso, los avances que se puedan conseguir con esas luchas pueden representar muchísimo para las mujeres que estamos mucho más abajo que ellas. Recordar que las mujeres no solamente somos vulnerables por ser mujeres, hay mujeres que tienen hasta doble o triple vulnerabilidad por ser mujeres para empezar, por no tener los recursos económicos, y muchas hasta por ser racializadas e incluso hasta por el territorio, donde viven, por la orientación sexual, por su identidad de género. Todas esas cosas generan muchas más vulnerabilidades sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, sí, entender que es importante apoyar estas luchas, pero no solamente quedarnos ahí en las reformas, sino avanzar mucho más allá para que ninguna mujer tenga que vivir lo que están viviendo ellas. Exactamente. Muchas gracias. Bien, Paola, ¿qué fue lo que te motivó a ti para estar inmersa en este movimiento? Te veo muy activa, mencionaste hace rato de participar en las marchas, te hemos seguido en Facebook. ¿Qué es lo que en casa te motivaron o a lo mejor en tu formación académica? ¿En dónde te involucraste para estar en este mundo de lucha de nuestros derechos? Bueno, yo creo que
la universidad es gran parte responsable de mi identidad política, de mi formación ideológica. Eh, Creo que mis profes hicieron un gran trabajo en eso conmigo. En mi casa, lastimosamente yo también crecí en un hogar bastante machista y conservador, pero con el tiempo mi mamá y mi papá también fueron entendiendo que este era un camino que ya no tenía vuelta atrás y me han apoyado mucho. He tenido el respaldo de mi hermana, mi mami también. Creo que las propias experiencias de uno, como alguna vez leí por ahí en una marcha, que decían que una se hace feminista con su propia historia. Yo creo que todas las mujeres, independientemente del lugar donde vivamos, de los recursos económicos que tengamos, hemos sido en algún momento víctimas de violencia de género, de cualquier tipo, psicológica, sexual, obstétrica, física o lo que sea. Y yo creo que reconocernos a nosotras primero como que sí hemos sido víctimas de la violencia y luego tener la fuerza para poder avanzar, ha sido una de las cosas que nos ha permitido fundar movimientos, fundar organizaciones para seguir luchando por los derechos de las mujeres que quizá no tienen acceso a un abogado, que no tienen acceso a un psicólogo, porque es importante sostenernos entre nosotras. Yo creo que el movimiento feminista a mí me ha abrazado muchísimo y me ha salvado la vida en muchos casos. Y también fue el movimiento feminista el que me dio como el primer paso a mí, la primera esperanza para poder seguir avanzando como a todo este camino de la izquierda. Una amiga me decía que una empieza siempre siendo feminista liberal y derechosa, pero luego con el tiempo se va girando a la izquierda siempre. El camino del feminismo es un camino siempre a la izquierda. Y bueno, yo creo que me faltan muchas cosas por aprender todavía, muchas experiencias que vivir, muchos tropezones todavía que darme, pero es importante seguir siendo constante en la lucha, aprendiendo de mujeres que nos rodean como ustedes, como yo aquí también aprendiendo en este espacio que ustedes me han brindado. Eso, entonces, más allá de una motivación, creo yo, creo que esto es un camino que nos toca elegir porque, como ya dije, las mujeres tenemos una desventaja frente a los hombres y no nos queda de otra que luchar hasta que nosotras podamos tener una equidad en derechos, para que nosotras hasta luchar y conseguir un mundo libre de todas las formas de opresión y explotación sobre todos los cuerpos, no solamente sobre los cuerpos de las mujeres, sino también de todos los cuerpos que hemos sido víctimas tanto del patriarcado como del capitalismo. En tu intervención señalaste los casos que vivimos de violencia en la escuela politécnica, en la escuela de formación de los policías. También hablamos de esto de las circunstancias que estamos viviendo en nuestro medio, la información de nuestras mujeres en el gobierno, cómo está. Pero en tu ciudad, en tu provincia, en tu universidad, ¿cómo ves esto de que sí, obviamente no vamos a mencionar nombres, pero algún caso que estés abordando, algún caso que estés dando seguimiento, tal vez nos puedes mencionar, porque lo que nos interesa es no tanto darnos flores, sino también luchar por nuestros derechos, ser visibilizadas, apoyarnos unas a otras. ¿Qué alguna situación que estás abordando nos puedes comentar tal vez? Sí, bien, yo en este momento no estoy como militando activamente dentro del movimiento feminista. Soy parte de las Juventudes Comunistas Ecuatorianas, sí, nosotros también reconocemos y defendemos obviamente los derechos de las mujeres porque como mujeres marxistas y comunistas estamos en contra de cualquier forma de explotación sobre los cuerpos y los territorios. Entonces, en este momento yo no estoy abordando este tipo de casos,
me he concentrado un poco más en hacer trabajo político y aún así ha sido complicado para mí como mujer como tener iniciativas políticas dentro de mi ciudad, porque mi ciudad todavía es bastante conservadora, pero hay que darle, o sea, esta es una, como me dijo mi mamá, esto si te vas a meter ya te metiste de cabeza y ya no puedes regresar. Entonces, creo que es una cuestión de también ser constante, persistente y la verdad yo sí admiro mucho a todas las mujeres que están sosteniendo a otras mujeres abordando casos de violencia de género porque es complicado. Son cuestiones que a uno le desgastan un montón. Alguna vez yo en mi ciudad ayudé a abordar un caso de violencia contra unas estudiantes de un colegio por parte de un profesor que les había agredido y fue bastante complejo, revictimizante también y a uno abordar esos casos sí le consume un montón. Entonces yo sí admiro mucho a las mujeres que se hacen cargo de este tipo de casos, sobre todo a quienes no reciben ninguna remuneración, porque es un trabajo durísimo, es un trabajo que a uno le desgasta física y emocionalmente y, y que es importante hacerlo porque el Estado no lo está haciendo. Entonces, creo que es importante también reconocer a las mujeres que están luchando por otras cuestiones de derechos, quienes luchan por los derechos de los trabajadores, que también recae sobre los derechos de las mujeres, a quienes luchan por los derechos de los territorios, que también recae sobre los derechos de los cuerpos de las mujeres que viven en territorios mineros y petroleros. Por las mujeres, no sé, que ejercen política y están peleando por una ley en favor de las mujeres, también admirar y aplaudir a esas mujeres que están defendiendo los derechos de otras mujeres. Entonces, yo creo que este es un trabajo de hormigas que estamos haciendo todas para cuidarnos entre todas. Gracias, Paola, por compartir estas experiencias que día a día te acompañan. ¿Nos podrías ahora ayudar con un mensaje final para nuestras WARMIs, para nuestras mujeres migrantes que son propulsoras en la familia ecuatoriana transnacional? Bueno, un abrazo a todas las mujeres migrantes, sobre todo. Yo entiendo que estamos en un contexto mundial de una arremetida bastante fascista, antimigratoria, que ha recaído sobre nuestros cuerpos, sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres. Un abrazo a todas las mujeres que están sacando adelante a sus familias también desde otros países, decirles que nada, que estamos con ustedes, que esta lucha no es solamente de las mujeres ecuatorianas, que esta lucha es de las mujeres latinoamericanas y de las mujeres de todo el mundo. Y que esta lucha no puede parar simplemente cuando consigamos ciertos derechos para cierta clase, sino que tenemos que tener una perspectiva de clase, que tenemos que lograr que construir un país, una región y un mundo donde no haya ningún tipo de opresión y explotación sobre nuestros cuerpos para que podamos vivir libremente y podamos avanzar como sociedad. Un saludo también y un abrazo a los hombres que se han conectado a este enlace. Yo creo que es importante que los hombres también se formen, que los hombres escuchen, que los hombres entiendan cuáles son nuestras posturas y nuestras perspectivas, qué es lo que estamos pensando las mujeres también y por qué nos estamos quejando tanto. Entonces, es importante, como digo, educarnos todos para poder avanzar. Yo creo que el problema de la violencia basada en género no es algo que se va a acabar de la noche a la mañana, sino que es algo que tenemos que seguir derrotando a través de la educación, tanto a mujeres, pero también hacia los hombres que también son víctimas del sistema patriarcal, de otras formas, obviamente, pero que a la final todos somos víctimas de este sistema que oprime nuestros cuerpos. Y nada, o sea, decirles que hay que luchar, hay que seguir luchando por las mujeres para que no sigamos siendo violentadas en ninguno de los ámbitos, cuidar nuestros cuerpos y cuidarnos entre todas. Agradecemos a nuestra invitada Paola Cisneros por compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes
y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Muchas gracias.